acerca de cómo invertir aquí en los Estados Unidos. Bueno, los saluda, los estamos aquí saludando. Marta Lucía Salcedo. Felipe Ayubi. Y Andrea Ayubi. Y estamos muy agradecidos por aceptar nuestra invitación a este tiempo que hemos programado para hablar sobre inversiones inmobiliarias aquí en el sur de la Florida y poder entregarles contenido realmente que sea de valor para ustedes. Bueno, les podemos contar, es una muy buena noticia que estamos en este trimestre haciendo varios webinars, entonces esperamos poder brindarle información necesaria y que ustedes puedan entrar a escuchar todo lo que tenemos para contarles. Nosotros también vamos a hacer diferentes webinars acerca de propiedades, de proyectos de inversión, vamos a tener especialistas en préstamos, en inmigración, contadores, abogados, bueno, infinidad. Nuestro equipo es bastante grande y tenemos también dentro de ellos decoradores y compañías que también manejan propiedades. Bueno, esperamos que sea de su agrado. Esperamos verlos regularmente en este espacio y pues siempre estén atentos a nuestras invitaciones que hacemos a través del email para que ustedes puedan entrar a este espacio. Bueno, pues muchas personas aquí en los Estados Unidos no saben realmente cómo funcionan las propiedades aquí, especialmente en la Florida, y terminan cometiendo errores en el momento de invertir. Y nuestro propósito precisamente es evitar que usted cometa errores. Les vamos a contar primero quiénes somos nosotros. Bueno, mi nombre nuevamente Marta Lucía Salcedo, bienvenidos. Yo soy agente inmobiliario en Miami desde hace 6 años, soy especialista en clientes internacionales, soy administradora de empresas de la Universidad ICESI. Ejercí en mi país durante más o menos 10 años y medio como consultora en finanzas personales e inversiones. Bueno, mi nombre es Felipe Ayubi. Yo soy realtor trabajando aquí en el sur de la Florida los últimos 4 años como realtor y estoy asociado con la NAR, que es National Association of Realtors, y también con el board de Broward, Palm Beach y Port St. Lucie, y soy especialista para inversionistas internacionales, también de proyectos para los inversionistas internacionales. Yo soy Andrea Ayubi, soy licenciada para trabajar en la Florida, soy ingeniero industrial, me especializo en la compra y venta de propiedades aquí en el sur de la Florida, en inversiones extranjeras y en preconstrucciones. También pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors, a la Asociación de Miami-Dade, a la Asociación de Broward y de Palm Beach, y también pertenezco a Latin Chamber de Palm Beach. Bueno, hoy queremos contarles que tenemos un invitado muy, muy especial. Es el abogado Juan Carlos Freire. Él es socio de la firma Rickey & Fox, ISCOF, bueno, me perdonará la pronunciación, y tiene más de 18 años de experiencia en peticiones de visas de diversas índoles y tiene una vasta experiencia en la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración. Yo puedo decirles que lo recomiendo ampliamente, pues yo vine hace 22 años aquí a la Florida con una visa de inversión y ellos fueron los que realmente nos ayudaron en todo este proceso y en este momento ya somos ciudadanos. Bueno, pero antes de comenzar, si usted tiene alguna pregunta, no dude en hacer esa pregunta en la cajita del chat, que tan pronto terminemos podremos comenzar a responder lo que más podamos todas las preguntas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre descubre cómo migrar a los Estados Unidos a través de visas de inversión. Bueno, entonces nosotros hemos recibido varias preguntas y vamos a manejar un poco el tema a través de preguntas. Una de las que más nos han hecho es ¿qué clase de visas hay, Juan Carlos? Ok, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes esta noche.
Sí, para aquí en los Estados Unidos hay dos categorías de visas. Una es una visa de no inmigrante, que son las visas para una persona que viene con una estadía temporaria, que se incluye las visas de turista, estudiante, inversionista, porque es una visa temporaria, que vamos a discutir más tarde, y el contraste son las visas de inmigrante, donde una persona viene a residir permanentemente acá en los Estados Unidos. Entonces, esos son los dos tipos de visas principales y dependiendo de los hechos de cada caso y de cada cliente es que podemos determinar cuál es la mejor opción para la persona. Si se consigue una visa de no inmigrante para que la persona pueda permanecer aquí en los Estados Unidos, como digamos una visa inversionista que le da una estadía de hasta de 5 años aquí en el país y puede buscar la residencia después en el futuro por medio de otra vía como una petición familiar o una certificación laboral, que podemos discutir más luego. Súper, súper. Y bueno, abogado Juan, ¿qué es una visa inversionista? ¿Sí? ¿Y cuántas clases o tipos de visas de inversionistas hay? Ok, sí, hay dos tipos de visa, igual como estaba hablando. Una es de no inmigrante, que es la visa E2, que es visas para personas de países que tienen tratados con los Estados Unidos. Y hay una visa de inmigrante que se llama la EB5, que tiene mucha prensa y también tiene prensa por malas razones. La visa que lleva la residencia, la visa inmigrante, requiere una inversión de entre $500,000 y $1,000,000 acá en los Estados Unidos. Acá en nuestra oficina, donde yo soy socio, con los otros dos socios acá en la oficina, nosotros en verdad no recomendamos la visa de EB5. Primero se demora demasiado tiempo, son como 3 a 4 años para una residencia condicional, que es una residencia temporaria solamente de 2 años, y después como otros 2 o 3 años para conseguir la permanente. Entonces es un proceso que en verdad demora demasiado, 6 a 7 años para recibir la residencia permanente acá en los Estados Unidos, y la inversión es demasiado grande. Como digo, la persona tiene que poner en riesgo entre 500,000 y $1,000,000. Tiene que demostrar que va a crear 10 puestos de tiempo completo de empleo para residentes o ciudadanos acá en los Estados Unidos. Y lo más crítico con esa visa de migrante es que hay mucho fraude en esa área. Si las personas que están en el webinar, ponen EB5 fraude en Google, va a ver que hay muchos casos de donde la gente simplemente perdió el dinero y hay demandas en contra de los proyectos. Hasta vi el otro día que hay una demanda contra el gobernador del estado de Vermont, o el que era ex gobernador, porque dicen que él tenía conocimiento del fraude. Entonces los inversionistas que perdieron su dinero y sus millones los quieren demandar. Entonces en verdad esa visa no recomendamos. La visa que vamos a estar discutiendo aquí es una visa inversionista no inmigrante, una visa que, como dije, le da estadía a la persona por 5 años, y la limitación con esa visa es que solamente aplica a personas de países que ellos tienen un tratado con los Estados Unidos. Qué pena, Andrea, es que no se te escucha. Bueno, entonces, ¿qué países tienen el tratado de visa E2? Ok, en todo el mundo hay más de 60 países. Con respecto a áreas generales, casi todos los países en Europa tienen el tratado con los Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra, Italia. Con respecto a los países latinoamericanos, los que tienen tratados con los Estados Unidos son Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Paraguay y nada más en Latinoamérica. Bueno, y España, que ya mencioné. Entonces esos son los países que
muchos de nuestros clientes son doble ciudadanos, tienen doble ciudadanía, son de países como Venezuela o otro país latinoamericano y tienen la ciudadanía europea o de uno de los países latinoamericanos que mencioné. Ok. Qué pena, ¿ibas a hablar, Felipe? No, sigue, Marta. Ah, ok. Juan Carlos, ¿qué alternativa existe entonces para las personas que vivan definitivamente en países donde no está este tipo de tratados para obtener la visa E2? ¿Qué alternativas tendrían? Ok, bueno, la persona no tiene que vivir en el país, simplemente tiene que ser ciudadano del país, tiene que tener el Sí, pasaporte ok. de uno de los países con el tratado. Si la persona no tiene la ciudadanía, hay varias opciones. Si la persona en el exterior es gerente o dueña de una compañía que esté funcionando, que tenga mínimo 10 empleados y ha tenido un puesto de ejecutivo o gerente por un año en los últimos 3 años, hay una visa de no inmigrante también, que es una visa L1A, que es una visa para una persona que tiene una compañía en el exterior o ha sido gerente de la compañía, que viene a abrir una sucursal o una compañía afiliada acá en los Estados Unidos. Entonces, en ese caso, esa visa no requiere un tratado, pero sí tiene los requisitos de que tiene que haber sido un gerente por un año en los últimos 3 años y que la compañía acá en los Estados Unidos tiene que ser una sucursal o una afiliada, que significa que la compañía del exterior es dueña de la compañía acá en los Estados Unidos o que los mismos dueños de la compañía del exterior son los mismos, en el mismo porcentaje, si hay múltiples dueños con acciones, en el mismo porcentaje son los dueños acá en los Estados Unidos. Entonces, esa es una opción para personas que no son de esos países. También cada persona, cada caso es distinto, se tiene que examinar si la persona tiene vínculos familiares, quizás una petición familiar de un esposo residente, que actualmente las fechas de prioridad están vigentes, entonces hay una visa inmediatamente disponible para esas personas. Pero cada caso es distinto y se tiene por eso es bueno tener una consulta con clientes para determinar todas sus opciones. Súper. Y bueno, con lo que tú dices sobre, digamos, el tiempo de vigencia que tiene la visa E2, que tuviste que tiene 5 años, bueno, la visa L1A también tiene la misma, digamos, el mismo tiempo de vigencia y también se puede renovar esos dos visas, digamos, para extender, digamos, la vida de esas visas. Sí, para hacerle claro. Sí, la visa de inversionista es válida por 5 años. El sello que le ponen en el pasaporte, como cualquier otro, como una visa de turista, lo que sea, con otra visa, es válida por 5 años. Ahora, cuando una persona entra a los Estados Unidos, la I-94, la prueba de estadía que le dan, es solamente válida por 2 años. Aunque la visa es válida por 5, la estadía siempre lo limiten a 2 años, que significa que la persona tiene que salir antes de los 2 años que se le cumplan en la estadía legal de la I-94. Simplemente tiene que hacer una salida breve, digamos a las Bahamas o a algún país o a su país de vacaciones, vuelve a entrar y de nuevo le dan otra entrada por 2 años. Entonces la persona puede estar así durante el periodo de los 5 años. Entonces no se pueden quedar 5 años consecutivos sin salir. Tienen que salir al menos una vez cada 2 años, pero pueden entrar. Y se puede renovar. Tenemos clientes 20, 25 años en ese tipo de visa, porque uno de los beneficios de la visa inversionista es con personas que tienen muchas propiedades o muchos negocios en el extranjero que no quieren pagar impuestos, que quieren mantenerse como no inmigrantes, no quieren hacerse residentes permanentes en los Estados Unidos y incurrir consecuencias de tener que pagar impuestos sobre su ingreso mundial. Entonces, la visa inversionista es bueno porque las consecuencias, los requisitos para los impuestos son limitados. La visa L1, si la persona viene a abrir una compañía nueva, es válida solamente por un año, porque el gobierno o el Departamento de Estado da la visa para que la persona crezca la compañía que está abriendo acá en los Estados Unidos, que es una nueva compañía, le da un año de tiempo para crecer la compañía, que tenga 8 o 10 empleados en el primer año.
Entonces, después de, si la persona cumple con esos requisitos, puede renovar la visa al final de ese primer año que le dan y le dan 2 años adicionales. Después que renuevan la visa la primera vez y le aprueban la renovación, esa visa da camino, hay un camino para la residencia permanente por medio de la visa L1A, que la visa inversionista lo mantiene a una persona legal aquí, pero tiene que buscar otra vía distinta para buscar la residencia. La visa L1A, la visa inicial, como dije, vale por un año, se puede pedir una renovación por 2 años y después de que la renovación sea aprobada, la persona puede pedir la residencia por medio de la compañía que abrió y que está funcionando. Ah, perfecto. Bueno, aquí estamos aprendiendo muchísimas cosas sobre visas. Bueno, hablando de dinero, porque yo creo que aquí hay muchas personas que les interesa muchísimo, inclusive hay alguien que está preguntando esto. ¿Cuál es el monto de inversión? ¿Cuál debe ser el monto de inversión para que la visa E2 sea aprobada? Ok. Los reglamentos de inmigración dicen que la inversión solamente tiene que ser sustancial, no, los reglamentos no dicen una cifra exacta. En nuestra experiencia, como nosotros somos conservadores con nuestros consejos, porque obviamente los clientes que nos vienen a ver quieren, no podemos dar, no somos Dios, no podemos dar una garantía 100%, pero quieren ellos una garantía 99%, que si yo les sigo las instrucciones que me da el abogado, me van a dar la visa. Entonces nosotros recomendamos una inversión de $120,000. Que parte de esa inversión va a incluir nuestros honorarios legales, porque es un costo que la persona está incurriendo para conseguir la visa, abrir el negocio. Entonces todos esos costos son parte de la inversión. Entonces nosotros usamos una cifra de $120,000 como una cifra mínima. Obviamente hay negocios que cuesten quizás menos para abrir o quizás cuesten 80, pero siempre hay formas de poder llegar a esa cifra. Se puede comprar, dependiendo de qué tipo de negocio, se puede comprar un carro, un vehículo y ponerlo a nombre de la compañía, y entonces el costo del carro es parte de la inversión. Se puede pagar la renta del local porque el negocio requiere un local o una oficina. Entonces se puede pagar, si es un alquiler, se puede pagar el alquiler en un año, pagar 12 meses por avanzado. Entonces hay formas de gastar el dinero para llegar a la cifra que nosotros recomendamos. Bueno, Juan Carlos, ya ahí empezó a contestar parte de la pregunta que yo tenía, y es ¿qué tipo de inversión es la que se puede hacer? Ya nos mencionó el tema de un camión, de adquirir un local en renta y todo eso, pero ¿qué otro tipo de negocios o qué otro tipo de inversión se pudieran aplicar para este tipo de visas? Sí, sí, esta parte es lo más importante, porque no todo negocio, no toda inversión califica. La inversión tiene que ser una inversión como que los reglamentos dicen, que es una inversión activa, que significa que es un negocio que tiene horas fijas. Digamos de 9 a 5, está abierto de lunes a viernes, o está abierto 5 días a la semana. No puede ser una inversión pasiva como una inversión simplemente en bienes raíces o un terreno. Tiene que ser algo activo que requiere empleados, porque si uno compra un terreno, no, esa inversión no requiere empleados, no requiere, no. El propósito de la visa inversionista es para crear trabajos para americanos y personas con autorización para trabajar en los Estados Unidos. Entonces, si la persona está interesada en algo con bienes raíces, lo que nosotros hemos tenido éxito es con compañías que están administrando propiedades, como que tengan una oficina, como un complejo de un edificio que tiene varios apartamentos, y la persona está haciendo, su compañía está encargando de las actividades administrativas del edificio, del negocio. Eso califica porque eso requiere tener empleados, requiere tener un secretario, una persona, un gerente en la propiedad, que tenga horas fijas, que trabaje lunes a viernes o 5 días a la semana o tiempo completo. Entonces,
Pero no tiene que ser, también la compañía no tiene nada que ver con bienes raíces. Nosotros hemos tenido clientes que han abierto heladerías, tintorerías, restaurantes, cualquier tipo de negocio que tenga horas fijas y necesite empleados, que nosotros recomendamos mínimo 2 a 3 empleados, aparte de la persona y su familia, eh, para tener éxito con ese tipo de visa. Súper. Y bueno, Juan, cuéntanos si puedes, una forma sencilla, sí, de poder hacer esto con propiedades de renta corta, o sea, renta vacacionales, para sacar la visa. Diga un ejemplo. Ok, sí, como dije, tuviera que ser un negocio que está administrando la propiedad. Si la propiedad requiere se limpie diariamente o que se administre, que necesita una persona que administre la propiedad diariamente con horas fijas. Lo más importante es que la inversión sea activa y no pasiva. Entonces requiere empleados, requiere una oficina y que las personas en la oficina obviamente estén haciendo deberes diariamente que relacionen con la inversión. Súper. Bueno, o sea, bueno, para aclarar aquí un poquito, hablando de renta corta, son aquellas propiedades que se compran y se rentan, pongamos, como utilizando el Airbnb o rentas que son vacacionales. Ese tipo de propiedades son los que llamamos renta corta. La persona, si quiere hacer una empresa en una inversión de estas, que es bastante buena y bastante lucrativa, ¿cuántas más o menos propiedades tendría que tener, aparte de la estructura que tiene que tener como oficina, como empleados, y obviamente pues, para manejar cierta cantidad de propiedades se necesita ese movimiento? Ahí usamos el sentido común. Obviamente con una propiedad no creo que se necesitaría ningún empleado. Todo depende de qué complicado sea el manejo de la propiedad y que requiera alguien que esté haciendo deberes diariamente. Entonces, como le digo, los hemos hecho para personas que tienen una compañía de manejo de propiedades que maneja un edificio, por ejemplo, que requieren que alguien esté ahí para hacer las reparaciones, para limpiar las secciones comunes del edificio. Entonces, tenemos que evaluar la inversión y que tenga también sentido común, porque como decimos aquí en la oficina, muchos de los oficiales en el consulado o en inmigración que van a evaluar el caso, tanto conocimiento de los reglamentos y las leyes no tienen, más ellos se fijan en si la inversión tiene sentido común y es una inversión que requiere la presencia de la persona acá en los Estados Unidos. Otra cosa que quiero decir también sobre esta visa es incluye al esposo o esposa de la persona y sus hijos menores de 21. La esposa o esposa, una persona con una visa de inversiones tiene derecho a trabajo, puede trabajar acá en los Estados Unidos y sus hijos menores de 21 pueden estudiar acá en los Estados Unidos. Entonces creo que es importante mencionar ese beneficio de la visa. Está perfecto. Bueno, pues entonces hablemos un poquito sobre cómo es el proceso para sacar la visa. Como más o menos, ¿qué tendría que hacer una persona para poder sacar la visa? Okay. Sí, nosotros estamos aquí para ayudarles con el proceso inmigratorio. La persona tiene varias opciones. Puede abrir un negocio nuevo si tiene conocimiento de negocios, así fue un negocio en su país, un comerciante en su país y tiene conocimiento sobre eso, puede abrir un negocio nuevo. Hay otras personas como las personas mayores, que por ejemplo se quieren jubilar acá en los Estados Unidos y quieren una visa no quieren seguir entrando con una visa de turista porque tienen miedo que los oficiales en el aeropuerto o en la aduana le están haciendo demasiados problemas. Pueden aplicar para una visa inversionista pero ellos quieren nomás supervisar el negocio, en verdad no quieren trabajar en el negocio, entonces pueden comprar un negocio que ya existe, como por ejemplo personas, como dije anteriormente, que compran un restaurante que ya tiene empleados, ya tiene un gerente, entonces en verdad la persona nomás, su participación en la inversión es
aparte del soporte financiero, va a ser poco porque quiere que va a tener personas ya instaladas en el negocio para manejarlo. Entonces, lo que se necesita se tiene que crear una compañía acá en los Estados Unidos. Nosotros nos recomendamos siempre que un abogado corporativo le haga ese proceso al cliente porque si hay algún problema en el futuro, una demanda en contra de la compañía, etcétera, si la compañía está creada correctamente, el dueño está protegido por el escudo de la corporación, entonces no pueden una demanda va en contra solamente de la compañía, no en contra de los dueños de la compañía. Entonces, por eso recomendamos siempre que la compañía se abra con un abogado corporativo, que nosotros tenemos personas con quien trabajamos de confianza que podemos recomendar, o ustedes también pueden tener. Se tiene que abrir la compañía, se tiene que transferir los fondos, se tiene que crear, una vez que la compañía esté creada, se tiene que abrirle una cuenta bancaria a la compañía y entonces tenemos que dar evidencia de que los fondos de los $120,000, de esa cifra mágica que queremos llegar, se transfieren correctamente del extranjero o de la cuenta personal del cliente a la cuenta corporativa, y después que se comiencen a hacer los gastos. Si se tiene que alquilar oficina, se tiene entonces va a haber gastos de alquiler, si se tiene que comprar un vehículo, escritorios, computadoras, dependiendo qué tipo de negocio es, quizás tiene que comprarse inventario. Entonces queremos organizar todo eso porque vamos a necesitar todos los recibos de todos los gastos y las compras que se hacen para establecer el negocio, son parte de la inversión. Nuestros honorarios legales, los honorarios que le va a pagar al abogado corporativo, todo eso son parte de la inversión. Se tiene que hacer un plan de negocio. Si es una corporación nueva que se está haciendo, se tiene que mostrar al Departamento de Estado o Inmigración, se tiene que demostrar que la persona tiene cuál es el plan del negocio, cómo va a crecer este negocio en los próximos 5 años. Entonces hay personas que se especializan, nosotros usamos compañías que se especializan en crear estos planes de negocio, que le recomendamos, vamos a necesitar eso. Y el resto es, como digo, documentar el gasto del dinero, demostrar la ciudadanía de la persona que tiene, y que tenga la mayoría de las acciones acá en los Estados Unidos, porque para demostrar que tiene control sobre la corporación acá en el país. Y obviamente, como digo, y sacar las licencias necesarias que son del estado, del condado para el negocio. Entonces, sí, no es un proceso que en una semana se va a cumplir con los requisitos, no es un proceso que demora, bueno, en COVID, cuando estamos en toda pandemia, este proceso está demorando 6 meses, 7 meses por las demoras. Ahora que está pasando un poco la pandemia, vemos que está acelerando un poco más, pero también todo depende de la atención que el cliente le ponga a este proceso, porque en cuanto el cliente cumpla con todos los requisitos, lo más rápido podemos nosotros preparar y someter el caso. Ok, Juan Carlos, no sé si lo mencionó, no lo escuché, pero tenía entre mis preguntas, ¿cuál es el mínimo de empleados que se requiere para una visa E2? Nosotros siempre hemos tenido éxito y recomendamos al cliente 2 a 3 empleados, aparte de si la persona, si el cliente va a trabajar en la oficina, va a ser presidente o va a trabajar en el negocio, pero 2 o 3 personas para establecerle a Inmigración, al Departamento de Estado, que la compra en este negocio está beneficiando a americanos. ¿No pueden ser de pronto los mismos miembros de la familia? ¿Tiene que ser tienen que ser 2 a 3 personas adicionales. Aparte, ok. Bueno, ¿y cómo hacemos, digamos, cómo llega una persona cuando tiene la visa E2 a poder llevarlo que tenga la visa o la residencia permanente? Ok, perfecto. Sí, como sí, eso lo mencioné anteriormente, pero sí, es importante. Como digo, la visa de inversionista da a la persona una visa por 5 años. Entonces entra, le dan una estadía por 2 años
Y la persona, como le dije, puede trabajar en el negocio, la esposa le dan un permiso, o esposa o esposo tienen un permiso de trabajo general, pueden trabajar en cualquier negocio, y los hijos pueden estudiar. Pero para propósitos, pues si la persona quiere obtener la residencia, la visa de inversionista es una visa que le da estadía aquí mientras busca otra forma de pedir, de buscar la residencia permanente, porque esa visa no da un camino directo a la residencia. Entonces, normalmente lo que nuestros clientes hacen que tienen la visa, si quieren la residencia, hay un proceso que se llama la certificación laboral, que es donde la persona, hay una compañía acá en los Estados Unidos que los quiere patrocinar a la persona en un puesto que la persona, por el cual la persona califica porque tiene lo necesario, los años de experiencia. Y los puede patrocinar y se hace un proceso con el Departamento de Labor y después con Inmigración. Y ese proceso demora como 2 años para culminar en una residencia permanente. Por eso es bueno tener la visa de inversionista, porque esa visa le da estadía como 5 años, entonces pueden esperar aquí en los Estados Unidos el proceso de la certificación laboral. Lo más importante en el proceso de la certificación laboral es tener una compañía, una persona de confianza en una compañía acá en los Estados Unidos. Puede ser familiar, eh, la persona que es dueña de la compañía, pero que tenga una persona de confianza, un buen amigo, un familiar que diga, porque este proceso requiere, no tiene mucho sentido común en sí el proceso de la certificación laboral, pero lo que se hace es, se dice, por ejemplo, hemos hecho puestos para una persona en mercadeo, por ejemplo. Tenemos clientes que han sido ejecutivos o tienen experiencia en eso en el exterior, entonces tienen los requisitos, por ejemplo, en 2 años de experiencia. Entonces uno pensaría, 2 años de experiencia, deben haber muchas personas acá en los Estados Unidos que califican para ese puesto, entonces no creo que eso va a funcionar. Pero en verdad todos los casos que nosotros hemos hecho de puestos de mercadeo, pasan, se pide, primero se tiene que pedir el sueldo con el Departamento de Labor, que demora como 5 a 6 meses. Después se hace un periodo de reclutamiento acá en los Estados Unidos con el mercadeo local. Y uno pensaría, bueno, se van a poner anuncios en el periódico, en la radio, anunciando este puesto. Entonces, miles de personas deben aplicar, especialmente como está la economía, y deben calificar para este puesto. Pero en la realidad no, personas que aplican, muchas personas aplican que no tienen los requisitos, que no tienen mercadeo o experiencia en eso. En las hojas de vida que vemos no ponen ninguna experiencia de mercadeo, o si ponen experiencia, muchas personas no son sinceros cuando preparan o someten su hoja de vida y ponen experiencia que durante una entrevista de parte del empleador, que nosotros como abogados le damos las instrucciones y le decimos qué preguntas tienen que hacerle a una persona que esté aplicando, y vemos que en muchas ocasiones la persona, el empleador le pide referencias, o que usted dice que usted trabajó 3 años en este puesto haciendo mercadeo, ok, por favor proveerme el nombre de la persona y el título y el teléfono para yo llamarlo y corroborar que usted trabajó ahí, y la persona se desaparece porque en verdad no puede corroborar la experiencia profesional. Entonces, ese puesto, ese proceso demora como 2 años. Entonces, para la visa inversionista es perfecto porque la persona está aquí legal durante los 5 años, entonces tiene tiempo para hacer ese proceso. También lo hemos hecho el proceso para personas con visas de turista, pero obviamente la persona no puede permanecerse aquí en los Estados Unidos durante todo el proceso. Tiene que entrar con la visa de turista, iniciar el proceso, pero después estar entrando y saliendo en los Estados Unidos, porque obviamente la visa de turista no les permite quedarse aquí más de los 6 meses autorizados. Y no puede entrar tan seguido que el oficial en la frontera va a pensar que la persona está viviendo aquí, que está pasando, por ejemplo, 7 meses o 8 meses al año acá en los Estados Unidos, porque ya no está usando la visa como turista, sino está usando la visa para vivir acá. Entonces, hemos hecho también el proceso para personas con visas turistas, pero tienen que entrar por 3 meses y después estar afuera por 3 meses, o entrar por 6 y estar afuera por 6 antes de volver a entrar. Entonces, la certificación laboral es un proceso que, como digo, no tiene sentido común, porque no hemos hecho para puestos como personas en mercadeo, gerentes de oficina,
que uno pensaría muchas personas deben calificar para ese puesto, pero en verdad cuando hacemos el reclutamiento no califica. Entonces ese es un proceso disponible que lo lleva a la residencia para una persona con esta visa. Fabuloso. Bueno, ya hablamos entonces que los hijos tienen derecho a entrar en la visa teniendo 21 años. Pero ¿qué pasa en el caso de que alguien, máximo 21 años, sí? ¿Qué pasa con los que son mayores? ¿Qué pasaría en ese caso? Ok, bueno, bueno, hablemos de las dos instancias. Si tienen 18, por ejemplo, entonces tienen la visa, no van a tener la visa del tiempo completo, los 5 años, lo van a tener hasta la edad de 21. Cuando cumple 21, ya se quedan afuera de la visa y se tiene que hacer, un cambio de estatus, del estatus de la persona, de visa inversionista de E2, el hijo, aunque quizás una visa de estudiante, si la persona está estudiando acá en los Estados Unidos, esa es una opción. O hacer un cambio a estatus de visa como es turista, si la persona simplemente quiere, el hijo quiere o la hija quiere ganar 6 meses más antes de hacer un cambio en el futuro a estudiante. Pero sí, una vez que tenga 21 años, se tiene que hacer estrategia para ver cómo, o si quizás, como le digo, la persona está, los padres iniciaron un proceso de certificación laboral, entonces quizás la persona puede conseguir la residencia antes que cumpla la mayoría de los 21 años y quedarse fuera. Si el inversionista viene con su familia, ya tiene hijos mayores de 21, entonces ellos no van a recibir la visa, solo el esposo o la esposa. Entonces, en ese entonces, igual tenemos que hacer una estrategia a ver qué se puede hacer. Quizás la persona puede, lo que hemos hecho en esos casos, en algunos casos así es, digamos, viene un colombiano, una persona que tiene un pasaporte colombiano, hace una inversión de los $120,000 que hablamos, le dan la visa por 5 años y estando aquí en el país, tiene un hijo mayor digamos que tiene 24 años y quiere venirse para los Estados Unidos. Lo que hicimos lo que hemos hecho en algunos casos es que el dueño de la compañía, el papá que ya tiene o la mamá que ya tiene la visa inversionista, le puede vender al hijo el 50% de las acciones del negocio que fue el vehículo del E2 para el padre. Por 50% el padre mantiene su estatus de E2 porque los reglamentos requieren que el inversionista tenga control, que mínimo es 50%. Entonces le puede vender el 50% de las acciones al hijo o a la hija. Igual se tiene que demostrar que el hijo o la hija va a invertir o viene a invertir el dinero de los $120,000, pero esa es una opción para que el hijo entonces o la hija entre también con visa inversionista para trabajar en el negocio. Obviamente este proceso tiene que tener sentido común, el hijo o la hija tiene que tener estudios en administración de empleo, algo que tenga sentido, no puede ser una persona que no haya trabajado nunca, que no tenga experiencia laboral, a decir, bueno, yo vengo ahora a trabajar como un ejecutivo en la compañía de mis padres. Entonces tiene que tener sentido común, pero esa es una estrategia que hemos usado en el pasado. Bueno, Juan Carlos, también... Uno tiene que ser un poco creativos para claro, tratar de ayudar al cliente. Claro que sí. Bueno, también me hicieron varias preguntas con relación a la visa E2 y me dicen que si ese tipo de visa E2 la puede sacar una persona que ya esté viviendo aquí en los Estados Unidos y de pronto, por decirlo de una manera, no tenga un estatus o su estatus sea lo que llamamos aquí ilegal. Okay. Y también me han preguntado que qué pasa cuando a la persona por algún motivo le han negado la entrada, influye en algo la visa, este tipo de visa. Ok, seguro. Comencemos con la primera pregunta. Ok. Esta visa de inversionista se puede aplicar de dos formas. Se puede aplicar la persona estando aquí dentro del país con inmigración, pero tiene que estar actualmente en estatus legal. Tiene que estar con la visa de turista, con la estadía de una visa de turista, con la estadía de una visa de estudiante o cualquier estatus legal inmigratorio. Entonces, para hacer un cambio de estatus aquí. Entonces, la persona ilegal está fuera de estatus, entonces no puede hacer el cambio de estatus por inmigración.
La otra forma, y la forma más común, bueno, antes del COVID, porque por el COVID ahora los consulados, hay demoras en procesar visas de no inmigrantes, pero normalmente las personas buscan las visas en el exterior, con el consulado, en la embajada en su país, que es el Departamento de Estado. Entonces, para aplicar con el Departamento de Estado, la persona tiene que salir del país e ir a una entrevista para que le den la visa en la embajada. Entonces, si la persona está ilegal y ha estado ilegal en el país por más de 6 meses, incurre un castigo de 3 años para poder volver al país. Y si ha estado ilegal en el país por más de 1 año, incurre un castigo de 10 años si sale del país. Entonces, aunque se pueden pedir perdones con visas de no inmigrante, como una visa inversionista, en nuestra experiencia muchas personas no quieren salir porque ese perdón se pide al momento de la visa, que significa que la persona tiene que salir de los Estados Unidos sin saber, arriesgándose que le van a dar el perdón, porque si no le dan el perdón, se quedó varado fuera del país. Entonces, sí, esta visa inversionista, no muchas personas si están fuera, si han estado fuera de estatus por más de 6 meses o más de 1 año, en verdad no aplican para esta visa porque no van a tomar un riesgo de salir y quedarse fuera del país por 10 años. Disculpe, ¿cuál era la segunda parte? Sí, que si por algún motivo les han negado a la persona una visa para entrar aquí a los Estados Unidos, me refiero básicamente en el caso a una visa de turista, en algún momento dado les ha sido negada, ¿es posible que puedan acceder a una visa E2? Ok. Todo depende de por cuál fue la razón por la que la visa fue negada. Porque obviamente cuando uno aplica para esta visa tiene que demostrar que la persona y sus familiares son admisibles al país. Eso significa que bajo el Estatuto de Inmigración no hay ninguna sección que los prohíbe entrar. Entonces, la mayoría de las visas de visas de turistas que son negadas bajo la sección 214B. Que el consulado piensa que la persona en verdad no viene a quedarse temporariamente o no pudo establecer los suficientes vínculos a su país para que el cónsul no piense que la persona va a regresar a su país natal. Entonces, esa sección 214B es una sección general para negar una visa de turista. Y una visa de turista en verdad está a la discreción del oficial en el consulado, que significa que si ese día el oficial del consulado estaba de mal humor y negó todas las visas y todas las personas que se le presentaron, él tiene el derecho, él o ella tiene el derecho de hacer eso. Entonces, una negación simplemente de una visa de turista por esa sección 214B, eso no le influye en nada, porque una visa de inversionista solo requiere que el cliente o la persona aplicando le diga al servicio de inmigración que tiene la intención de volver a su país. Punto. No se puede usar una sección 214B con una visa inversionista. Ahora, si la visa fue negada por razones criminales o sospechan que la persona está involucrado en actividades ilícitas, ahí sí se tiene que examinar el caso con mucho más concentración para ver si hay algún perdón o si es, digamos, tuvimos un cliente una vez que recibió un dinero de un familiar y nos dimos cuenta, o el consulado se dio cuenta que esa persona había sido arrestada, el familiar había sido arrestado por tráfico de drogas, y entonces automáticamente pensó que el dinero que la persona le había dado a nuestro cliente era parte de esos fondos ilícitos de tráfico de drogas. Entonces en ese caso es mucho más complicado porque la ley prohíbe la entrada si el cónsul tiene razón para sospechar que una persona está involucrada en actividades ilícitas. Entonces, si es una negación simplemente por una visa de turista, la persona no pudo demostrar los fondos o el cónsul pensó que se iba a quedar en los Estados Unidos, eso no afecta a la visa inversionista. Si es por otras razones más serias, ahí sí se tienen que investigar cada caso independientemente. Súper. Y bueno,
Los dineros que se usan para esa inversión que tú dijiste para sacar esas visas, ¿puede ser un préstamo o tiene que ser dinero, digamos, que uno mismo ha tenido, digamos, hace tiempo? Bueno, lo que los reglamentos requieren es que los dineros para la inversión, primero bien, se tienen que demostrar que vienen no son producto de actividades ilícitas, Claro. y se tienen que demostrar que están en riesgo. Entonces, lamentablemente, préstamos no cuentan. Pero lo que hemos tenido lo que hemos hecho para la mayoría de nuestros clientes, que es legal bajo los estatutos, es, por ejemplo, si es una persona joven, digamos, tiene 30 años o 25 años, y quiere venir a cumple con el tratado, tiene la ciudadanía colombiana o chilena, por ejemplo, y quiere venir a hacer la inversión y crear la compañía acá en los Estados Unidos, pero no tiene fondos. Un familiar de ellos, o de los padres o un hermano, le puede dar como regalo los fondos que sean necesarios. Entonces, con tal que se demuestren que los fondos hayan venido de la cuenta de los padres, que fuera todo legal, no hay nada ilícito en esto, los padres pueden hacer, y nosotros preparamos la documentación, una declaración diciendo: yo le estoy regalando a mi hijo, a mi hija, los $120,000 para que los invierta en los Estados Unidos, y en ese caso tienen que simplemente demostrar la transferencia de la cuenta de los padres o del hermano o de quien sea a la cuenta del cliente. Y entonces el cliente de entonces transfiere los fondos a la cuenta corporativa para comenzar a hacer los gastos. Pero sí, no puede ser un préstamo de un amigo, un préstamo de los padres, si la aclaración tiene que decir específicamente que es un regalo. Perfecto. Bueno, ahora sigamos con esta parte que yo creo que le interesa a muchos, que le respondamos todas sus preguntas. Aquí tenemos, bueno, tenemos una que dice del monto específico del inversor. Bueno, y ese ya le contestábamos que tiene que ser más o menos 120,000 como mínimo para que el gobierno no lo rechace. Correcto. En los países que tienen tratado ya se habló. Aquí hay una pregunta muy interesante. Okay. Entonces, ¿qué alternativa hay para los peruanos? Okay. Bueno, lamentablemente Perú no tiene un tratado con los Estados Unidos. Como le digo, ahí tuviéramos que ver si hay la posibilidad de si la persona tiene una compañía en el extranjero que tiene 8 o 10 empleados, la visa, y puede abrir una sucursal acá, una compañía afiliada acá en los Estados Unidos. La visa L1A que mencioné anteriormente es una posibilidad. O la certificación laboral que mencioné, si la persona conoce a alguien acá con una compañía en los Estados Unidos de confianza que está dispuesto a hacerle un favor, porque en verdad este proceso de certificación laboral es la persona, el empleador acá en los Estados Unidos no tiene que emplear a la persona hasta que le den la residencia permanente. Entonces es simplemente una oferta de empleo durante los 2 años del proceso de mora. Entonces, si hay una persona de confianza acá que tiene una compañía que tiene empleados y está funcionando, la certificación laboral para ir directamente a la residencia es una opción. Tuviéramos que ver porque lamentablemente la residencia permanente acá en los Estados Unidos se consigue por petición familiar, si es que está casado con un ciudadano o residente, si tiene un hijo mayor de 21, hijo o hija mayor de 21 que sea ciudadano, nos puede pedir. La EB5, que le dije, la inversión para visas de inmigrante, que no recomendamos porque hay mucho fraude, y la certificación laboral. Entonces, lamentablemente para peruanos, si no tienen otra nacionalidad para calificar por la visa inversionista, están limitadas en esas opciones. A menos que tengan de pronto también visa colombiana y por ese lado podrían hacerlo. Si tienen un pasaporte colombiano, sí. Pasaporte. Sí, Listo. básicamente sería entonces como doble nacionalidad con alguno de los países con los cuales se tiene de pronto tratado. Correcto. Bueno, también aquí veo que hay preguntas y creo que ya se contestó. Dice, ¿es posible esta visa de la E2 comprando una propiedad en Estados Unidos? Y también más abajo dicen comprando un terreno de
120.000 es viable. Como lo mencionó usted, Ujú. no es comprando una propiedad, sino básicamente que sea realmente una inversión y que produzca, o sea, que permita que se emplee como mínimo 3 2 a norteamericanos. 3. Sí, 2 a 3. 2 a 3 Tengo una norteamericanos. pregunta sobre eso. Si no, no tienen que ser ciudadanos americanos, tienen residentes permanentes de California. Residentes permanentes. Ok, Tienen que ser perfecto. personas que están autorizadas para trabajar acá en los Estados Unidos. Ah, ya, esa era la próxima pregunta que aquí Sí, tenía esa. Hernán Carvajal. Yo también la vi aquí en el chat. Ok. Ok. Entonces, ¿qué? Sigue, Pipe. Bueno, aquí pregunta Daniel Antonio, ¿creo una CIA constructora y construir una vivienda de $250,000 para la venta es inversión? Ahora, No vi esa pregunta, disculpe, ¿me la puedes repetir? Crear una CIA constructora compañía. Una compañía. La compañía, ok. y ¿Cuál es construir una vivienda de $250,000 para la venta es inversión? Dependiendo lo que hace la compañía, como le digo, lo más importante aquí es que tiene que tener el negocio, tiene que tener horas fijas y mínimo 2 a 3 empleados. Entonces, si cumple con esos requisitos, como le digo, panadería, peluquería, tintorería, restaurante, venta de joyas. Nosotros hemos hecho, tuve una persona, como lo mencioné anteriormente, tuvimos un cliente que abrió una heladería en un mall en Orlando y le conseguimos la visa de inversionista. Hubo otra persona que hizo un negocio de rentas para fiestas de niños. Ellos llevan todos los trampolines y todos los juegos para los niños, entonces él tenía él hizo una inversión en una compañía, tenía empleados porque necesitaba personas que manejen el camión para llevar todas las cosas acá a las fiestas y le conseguimos la visa. Entonces, el tipo de negocio no importa con tal que cumpla con esos requisitos. Si necesitan empleados, una oficina, un local y que sea una compañía que trabaje 5 días a la semana. Ok. Perfecto. Aquí también hay otras preguntas. Dice, ¿cuál es la visa más recomendada para un grupo familiar? Y hay otra que también es similar, de María Pava. Dice, ¿cuántos socios puede tener la compañía? ¿A cuántos nos da la visa si somos un grupo familiar? Ok, estoy tratando de entender la pregunta. Ok. Ok. Grupo familiar, que la familia son los socios de la compañía. Yo diría que sí. Ujú. Ok, Hay varios socios, hay un grupo familiar invirtiendo. Ok. Porque lo importante para la visa inversionista es que la persona que está invirtiendo tiene control de la compañía. Entonces, lo máximo de los casos que hemos hecho nosotros es de 50-50, donde hay 2 inversionistas y cada uno tiene 50. Si es una familia, si los socios de una compañía son una familia que cada uno tiene 25, entonces nadie tiene control de la compañía porque todos son menos del 50%. Entonces, ahí no, para una visa de inversionista no calificaría ese tipo de negocio. Ese tipo de negocio, si tiene una compañía en el exterior, quizás una posibilidad podría ser una visa L1A, que es donde hay una compañía en el exterior, que tiene 8 o 10 empleados en el exterior, puede abrir una sucursal o una compañía afiliada, y si la compañía acá en los Estados Unidos es afiliada, en el mismo porcentaje, entonces puede tener la unidad familiar ya 25, digamos, por 4 personas, y la compañía acá en los Estados Unidos tiene 25, son los mismos dueños en el mismo porcentaje, la visa L1A sería una mejor opción para esa persona, entendiendo la pregunta de esa forma. Ujú. Bueno, mira, aquí hay una pregunta y me gustaría, Andrés Arias, que nos aclarara un poquito. ¿Se pueden sumar inversiones? Supongo que diferentes tipos de inversiones bajo una compañía. Se pueden sumar gastos, pero todos tienen que ser relacionados con un negocio. La persona tiene que escoger el negocio que quiere y, como le digo, le puede añadir un vehículo, puede comprar inventario, puede sumar todos esos gastos como parte de la inversión, pero no es comprar un carro y después comprar
una motocicleta que no tiene nada que ver con el negocio, ¿me entiendes? Todo tiene que ser relacionado con el negocio para poder ser parte de la inversión y sumar a la cifra que queremos de los $120,000. Perfecto, bueno. Digamos aquí la última, para aclarar esto un poquito. Dice, soy peruano y si tuviera mi LLC, ¿a qué visa aplico? Ok, esa es la misma pregunta con los peruanos anteriormente. Sí, sí, la visa inversionista, si no tienen el pasaporte de uno de los países en la lista, que como digo, son 60 países, la mayoría de Europa, y le dije cuáles eran los países en Latinoamérica. No, si la persona no tiene una compañía en el exterior, que es de nuevo la, la, la visa L1A para abrir una sucursal o una afiliada acá en los Estados Unidos, la certificación laboral por medio de su LLC no puede hacer, sí, o no sea que la compañía acá en los Estados Unidos, su LLC, tenga 8 esté establecida, esté económicamente viable y le puede hacer una certificación laboral, porque la compañía lo puede patrocinar, aunque él sea el dueño. Entonces la certificación laboral podría ser una opción, pero para la visa inversionista no. Perfecto. Bueno, aquí hay una serie de preguntas. Está Jorge Frete, dice, yo siendo paraguayo y teniendo empresa en Bolivia, ¿dónde se haría la entrevista? Bueno, nosotros siempre recomendamos donde la persona vive. Entonces, si es paraguayo viviendo en Paraguay, pues la puede pedir en Paraguay. Si vive en Bolivia, se puede pedir en Bolivia. Porque el consulado donde la persona aplica no importa, con tal que tenga la ciudadanía de uno de los países en el tratado. Súper. Perfecto. Bueno, aquí hay una serie de preguntas. Sí, Marta, sí. Sí, aquí sí, hay varias preguntas. Estaba leyendo porque veo que hay unas que ya también han sido contestadas. Aquí también, bueno. Aquí una pregunta, si me permite. Okay. ¿Se puede ser dinero que ya esté en los Estados Unidos? Sí. No tiene que ser dinero del extranjero si la persona ha venido anteriormente en el pasado y ya tienen cuentas acá en los Estados Unidos. Sí, seguro. Solamente, como digo, lo importante es demostrar o rastrar los fondos que se van a usar para la inversión para demostrar que vienen de fondos legales, que no hay nada ilícito. Entonces, con tal que se pueda mostrar que viene de una cuenta personal hasta que está el nombre de la persona, entonces bajo su control, sí se pueden usar esos fondos aunque el dinero esté acá en los Estados Unidos. Sí. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis porque aquí estamos hablando de, hay personas que preguntan que con una propiedad. Cualquier persona que tenga visa de turista puede invertir aquí en los Estados Unidos, comprar una propiedad, generar dinero, lo puede hacer. Aquí la única diferencia es que para poder quedarse aquí en los Estados Unidos y tener una visa de inversión, poder vivir legalmente aquí en los Estados Unidos, necesitaría pasar con el proceso de una visa de inversión. Entonces, cualquiera puede comprarse una propiedad o 20 propiedades, pero no hay forma de sacar una visa si no se forma una compañía, los que tienen tratado y los que no tienen tratado los países, de hacer realmente una forma para poder llegar a la residencia permanente. Quería aclarar eso porque hay muchas preguntas acerca de eso. Como persona natural sí la pueden comprar, es muy aconsejable y se les aconsejamos que sea con una corporación o una LLC, por muchos motivos que pues en este momento no vamos a tocar. Bueno, no sé qué más, completar. Aquí también tengo unas preguntas de dos personas de Ecuador, que los saludo porque mi familia es ecuatoriana y yo nací en Nueva York, pero de descendencia ecuatoriana. Sí, lamentablemente los ecuatorianos están en el mismo bote que los peruanos. Ecuador no, en el 2006 quitaron a Ecuador del listado, que tenía un tratado, pero lo cancelaron en el 2006. Entonces, igual, ahí tienen que buscar otra vía por la cual ver si hay una visa L1A, si hay una persona, un gerente o dueño de una compañía en el exterior, o una certificación laboral, o otra vía, tenemos que ver los hechos de cada persona, a ver si hay otra vía para que permanezcan acá legal.
Bueno. Aquí hay una pregunta de un artista plástico que quiere abrir aquí un negocio de arte. ¿Sería recomendable una clase de negocio así? Sí, sí, si va a vender arte obviamente va a necesitar una persona en la caja o una persona mostrando el arte. A mí me parece que ese negocio sí genera empleo, va a necesitar menos 2 o 3 empleados y si está abierta diariamente para vender su artesanía o su pinturas o lo que sea que la persona vaya a vender, a mí me parece que ese tipo de negocio sí califica. Como digo, puede ser lo que sea, cualquier negocio que venda, esté vendiendo productos, artes, helados, panes, una panadería, lo que sea, esos negocios obviamente requieren empleados y requieren horas fijas, porque el negocio tiene que estar abierto al público ciertas horas para que la persona venda sus productos. Entonces, cualquier negocio que haga ventas de productos definitivamente califica para una visa inversionista con tal que se pueda mostrar la nacionalidad necesaria. Bueno, aquí hay una cantidad de preguntas y nos encantaría Sí, poder contestarles yo a estaba todos. bajando y Sí. me subió a 21. Sí, no sé, bueno, no sé, abogado, si nos daría 5 minuticos más de respondiendo de pronto alguna otra pregunta para Sí, seguro. cerrar acá. Bueno, Oh, aquí yo veo una pregunta interesante de Daniel Antonio que dice, yo compré el terreno, pero quiero hacer la compañía constructora y construir la casa de 150.000 para la venta donde voy a incorporar empleados, ingenieros, etc. Sí, en ese tipo de casos la visa de inversionista califica. Sí, tenemos personas que compran varios terrenos y desarrollan el terreno para construir casas para después venderse al público. Entonces, sí, en ese caso, sí, ese tipo de negocio, como él dice, va a necesitar empleados y va a necesitar un negocio que esté abierto, que funcione diariamente. Entonces, ese tipo de negocio sí calificaría. bueno, yo creo que dejemos aquí esta última pregunta, si les parece. Dice, yo tengo un e-commerce que puede generar por lo menos 10 puestos de trabajo. ¿Cómo se demostraría la inversión de 120.000? Sí, está difícil. No puede ser un negocio virtual y no puede ser una oficina virtual tampoco. Los reglamentos de inmigración requieren una oficina, un local físico y un negocio. Si cumple con el local, si tiene una oficina en sí, hemos hecho visa inversionista para personas que, estoy tratando de acordarme qué tipo de negocio. Porque sí, la compañía la inversión que el cliente hizo estaba vendiendo productos en línea. Con tal que se requieran empleados para ese tipo de negocio que me imagino está vendiendo productos, van a necesitar una persona un almacén, donde ponen los productos o que los supervise, una persona que esté en línea en la computadora, procesando las órdenes. Entonces ahí ya tiene 2 empleados. Entonces, con tal que podamos demostrar a la embajada, al cónsul o al oficial del consulado que esto es algo que se hace diariamente, podemos hacerlo. Por ejemplo, una vez le hicimos una visa inversionista a un cliente que estaba dando consejos sobre justamente bienes raíces, ahora que me acuerdo, online. Él daba clases en línea. Y entonces demostramos que él hacía esto con tanta frecuencia que lo hacía de lunes a viernes y tenía una oficina y tenía empleados para procesar las órdenes que recibía o hacer las citas para sus conferencias. Entonces podemos demostrar que era un negocio activo que requería empleados y tenía horas fijas. Como digo, esos son los 2 requisitos principales para esta visa inversión. Perfecto. Bueno, yo creo que nuestro tiempo ya se nos ha agotado. Si ustedes tienen alguna pregunta o quedó algo que no se les haya respondido, por favor diríjase a la persona que lo invitó,
que con mucho gusto nosotros les ayudamos con esto, y si tienen alguna cita quieren una cita con el abogado, contáctenos, que nosotros con mucho gusto, él está dispuesto a hacerles un tiempo para hablar de su caso específicamente. Bueno, muchas gracias. En 8 días tenemos otro webinar, espero que estén pendientes de los emails. De todas maneras les estaremos recordando, y vamos a hablar sobre inversiones en preconstrucción, que a muchos les podría interesar. Entonces, muchas gracias, les agradecemos muchísimo que hayan estado acá. También vamos a tener otros webinars sobre préstamos, que pronto también les puede interesar. Pero bueno, abogado, es usted muy amable. Gracias por... Gracias, es un placer. Muchas gracias, abogado. Muy Muchísimas amable. gracias por su tiempo. Me impresionó el interés, me gustó muchísimo. Sí, me encantó la asistencia, y les agradecemos a todos ustedes que hayan querido estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.